¿Cómo andan todos los televidentes? Nueva entrega de Zapping Vintage, edición extra, ya cerrando prácticamente este año 2025, en donde hicimos un recorrido en el tiempo notable, con recuerdos, con grandes clásicos de la televisión de antaño. Fue la verdad una experiencia excepcional, compartiéndola como siempre con todos ustedes ahí que están del otro lado. Mi nombre es Simón y estoy en compañía de mi amigo Nicolás, como siempre cada semana. ¿Cómo andás, Nico? Pero ¿cómo andás? Cuando dijiste compartiéndola pensé que era conmigo, claro, conmigo y con toda la gente que nos ve. Tal cual. Por supuesto. Buenas a todos los queridos televidentes de este Zapping Vintage edición extra. Qué rápido que se pasó todo, qué rápido que pasó el año. Este año que arrancó el Zapping Vintage en otro formato, ustedes recordarán, mostrábamos tapes, dábamos información al comienzo de cada tape, hacíamos tapes de televisión, que eso me encargaba yo, vos te encargabas de los tapes musicales, y dijimos, no, para los últimos meses del año vamos a hacer un refresh, vamos a hacer una renovación, y acá estamos con el Zapping Vintage edición extra, con esos temas nostálgicos e interesantes. Este tema de que vamos a hablar, que ya arrancamos la semana pasada, y en realidad Cierto. Vamos a hacerlo distinto, porque nosotros justamente somos un programa nostálgico, pero vamos a hacer un poco de futurismo, vamos a situarnos en el presente y hacer un poco de especulación de qué puede llegar a pasar con nuestra querida televisión. Nosotros habíamos dicho si la tele estuvo, está o estará en peligro de extinción. Bueno, hablamos un poco de historia de la tele la semana pasada y ahora nos vamos a tener un poquito en la edad contemporánea, digamos, en el momento en el que estamos y viendo el futuro que viene avanzando a pasos agigantados en cuanto a la tecnología realmente. Y yo creo que esto viene pasando desde que empezó a ser cada vez más popular el internet. Ahí hubo un quiebre. Totalmente. Vamos a hacer un poco de puesta a punto de lo que fue la entrega anterior, que como bien dijiste, hablamos bien del pasado, de las amenazas que tuvo la televisión. Hicimos como la pregunta, ¿estuvo en peligro de extinción? Y al parecer la respuesta fue no demasiado. No demasiado, supo sortear, ¿no? Porque como lo comentamos, o mejor dicho, como fue el nombre de uno de nuestros programas anteriores, la televisión tenía su sello propio. A diferencia de otros tipos de medios o otros estilos de consumo que hubo y aparecieron medio como una amenaza, entre comillas, para la tele. Así que la tele siguió adelante, hasta hoy en día la tenemos. Hablamos del VHS, de los DVD, también del pasaje entre la televisión blanco y negro y color, que fue un gran suceso y la tele tuvo que adaptarse. Pero llegamos ahora a la era del internet, ¿no? Del streaming, de cómo ha dado un giro muy diferente a lo que era la televisión antes. Porque al comienzo lo empezamos a consumir, seguramente a vos te pasó, a mí también, las series, las películas a través de la computadora. Y hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos el smartphone, que podemos tener prácticamente una computadora en nuestro bolsillo al alcance de la mano. Así es. Bueno, como decía, el internet marcó un quiebre, está claro. La popularidad del internet. Sobre todo el internet de buena calidad. Porque recordemos que el internet arrancó, era imposible ver un video, ver algo en movimiento en aquel internet que uno tenía que conectarlo al teléfono fijo. Ustedes recordarán, los que tienen 30 y largo para arriba. Había que desconectar de la computadora, conectar en el teléfono fijo. Quedaba el teléfono fijo sin efecto. En una época en la que todavía no había smartphones, celulares, era importante el teléfono fijo en aquella época. Y bueno, era toda una odisea el tema de internet, un internet lento que era imposible. Videos, es que en su momento no estaba hecho para eso el internet. No. Estamos hablando década del 90, cuando fue como la explosión del internet, también a comienzos de la década del 2000. Del 2000 más que nada. Ahí a mediados de la década del 2000 apareció lo que fue YouTube, ¿no? Ahí ya más la onda de consumir videos un poco más largos. Pero antes, de repente, lo que se consumía de clips eran cositas muy cortas o algunas promos. Es que no había soporte para poder verlo. Justamente el internet no tenía una calidad. No, está claro que no. Todo fue dándose muy rápido, ¿no? Muy vertiginoso. Y el internet fue mejorando la calidad. A su vez, claro, se empezaron a adaptar distintos formatos, distintas pantallas. Vos mismo lo decías, lo de YouTube, que fue una gran revolución justamente para ver videos, películas. Teníamos ya páginas web de música, por ejemplo, pero era solo sonido. Claro, lo que fue como el inicio del streaming, podríamos decir que andaba por ahí, por el tema de YouTube. Bien, y ahí empezó también a
cambiar un poco de consumo. Porque claro, lo que antes lo veíamos a través de la televisión y ahora lo estábamos empezando a ver a través de la computadora que tampoco nació con ese fin y también fue mutando, ¿no? Con lo que es el internet, con lo que es YouTube, otros sitios web. En aquel momento eran sitios web, no estamos hablando todavía ni de aplicaciones ni nada de eso, ¿no? Todavía sitios web. Sí, muy de a poco fueron apareciendo ese tipo de sitios como Series Yonkis, me acuerdo. Uy, sí. Habían varias páginas que se dedicaban a subir series y también películas. Cuevanas, muy conocida también. Bueno, y esto tuvo claramente un nuevo desenlace en cuanto al desarrollo tecnológico. Si bien la televisión conservaba cierto contenido y cierto tipo de público, el internet con la computadora empezaba a avanzar de forma muy acelerada. Computadoras que cada vez eran más portátiles, empezaron a existir las notebooks, las laptops, las tablets, ¿no? Como cada vez todo más chico. Fíjense ustedes, ¿no? Estamos hablando de las primeras computadoras que era una cosa gigante, parecían un mueble que ocupaba todo un cuarto. Cada vez lo fueron haciendo más chico. Y a su vez la televisión, las pantallas de la tele, también, no más chico de pulgadas, al revés, las pulgadas cada vez más grandes, pero el aparato en sí... Más finito. Más finito. Que el plasma, que el LCD... Bueno, esta cosa de que la tele pasaba a ser como un espejo, ¿no? No tenía profundidad. Antes las tele de tubo, vos te acordarás, era de gigante. Bueno, por yo creo que muchos de los que nos están viendo y tuvimos la experiencia de repente en alguna época tener un solo televisor en casa, de que a veces nuestros padres nos hacían la pierna de pasar la televisión, por ejemplo, estaba en el comedor, a nuestro cuarto porque queríamos ver algo o venía algún amigo. Y era toda una odisea levantar. Era pesadito eso. Era complicado. Hoy en día cualquiera levanta una tele. Bueno, y la computadora ni que hablar, las computadoras también eran muy pesadas y después laptop, notebook, las propias computadoras con torre que hoy en día también son finitas, son como las televisiones. Y también se usa mucho la computadora como una pantalla para retransmitir cosas de la tele, ¿no? Como los Chromecast o bueno, pero no quiero avanzar demasiado, porque vos dijiste algo fundamental. Los celulares, ¿no? Y cómo los celulares podían ser una amenaza a la televisión, porque el celular estaba hecho como un teléfono portátil para hablar, para mandar mensajes, y uno dice, pero ¿cómo puede haber sido eso una amenaza para la televisión? Y bueno, justamente la tecnología avanzó tanto que empezaron los smartphones y ahí la historia cambió. Igual, te corrijo un poquito porque empezó un poco antes. Yo creo que a eso, no sé si te acordás de eso, a ver, pero a eso del año 2007, 2008, empezaron a aparecer unos celulares que tenían como instalada una televisión adentro y salía una antenita. Yo llegué a tener uno. No, yo eso no lo recuerdo. Llegó a existir. Llegó a Montevideo eso. Gente de Montevideo, a ver, escríbanos a ver si se acuerdan de ese celular. Igual no creo que haya sido muy popular. Todavía no eran smartphones, todavía no llegaba a ser smartphone. Claro, era como un pasaje intermedio. Y salía una antenita que estaba como escondida adentro del aparato. Sí. Eran gorditos, o sea, tenían bastante pantalla, al estilo smartphone, porque la idea era ver la televisión en un tamaño prudente. Era como un adaptador a un smartphone, digamos, antes de que existieran los smartphones. Pero los smartphones fueron la gran revolución. Porque es más, el smartphone no solo pasó a ser una amenaza para la televisión, sino que pasó a ser una amenaza para las computadoras. También. Y la gente empezó a migrar el contenido que miraba en la computadora, empezó a migrar al celular. Y ya en el celular empezó a estar todo. Todo lo que uno hacía en la televisión, todo lo que uno hacía en la computadora, más el uso típico de un celular, estaba todo en ese aparatito chiquito, portátil, que uno lo lleva. Bueno, los contratos, los típicos contratos de celular, que antes no se hablaba de contratos con internet. Y claro, ahora la base de los contratos de celular es cuántos gigas tiene el celular, ¿no? Y fíjate que la base de todo esto que estamos hablando es justamente la irrupción del internet. La irrupción del internet como herramienta popular y de diversificación. El internet diversificó los contenidos, aquellos contenidos que miramos exclusivamente en la tele o hasta en la radio, porque hoy en día están los podcasts también, que muchos escuchan a través de sus smartphones. Bueno, como el internet dijo, bueno, esto vamos a diversificar.
Y acá en distintos aparatos uno puede hacer distintas funciones. Antes un aparato estaba creado, diseñado para una función en concreto, y hoy en día no. Hoy en día es todo multifuncional. Y obvio que eso genera una amenaza a esos viejos aparatos, esos viejos sistemas que eran creados solamente para una cosa en sí. Pero sin embargo, la televisión, por lo visto, sigue sorteando un poco esta batalla. Quizás con las generaciones más viejas, digamos, ¿no? Obviamente los jóvenes, muchos jóvenes no tienen ni tele en las casas. ¿Sabés que estaba recordando algo ahora que se me venía a la mente? Que, bueno, también cabe resaltar que al tocar estos temas uno empieza a hacer memoria, claro, y se te vienen algunos recuerdos de hace varios años atrás. ¿Qué recordaste? De esto que te comentaba de estas televisores, que en realidad no eran televisores, eran celulares que funcionaban como televisor con la antenita, que también en esa época hubo una especie de mini cable que ofreció, si no me equivoco, era Claro, que te daba como un paquete de canales que, aparte de ver los canales de aire que veías con la antenita, también a través de internet, con esos aparatos de celular, con esos dispositivos, los podías sumar. Podía sumar canales, que estaba en MTV, me acuerdo, estaba Nickelodeon, y creo que algunos de Bahía, como algún deportivo también estaba, que era como un mini cable que podías acceder solamente a través de ese celular. No era un servicio muy económico, eran muy pocos canales, pero arrancó con esta onda de esos aparatos que te estoy mencionando yo, como para sumarle a las señales abiertas que podían recibir. Abriste una puerta bárbara porque, claro, no podemos olvidar de mencionar todas las plataformas que empezaron a surgir con esta irrupción tecnológica. La primera que yo recuerdo que irrumpió con fuerza en Uruguay fue Netflix. Esto de tener como una videoteca en tu casa, vos prendías Netflix, ponías un usuario y tenías una cantidad de, como si fuera todo on demand que hacían las viejas compañías de cable, pero tenías toda a mano. Podías con un control ir eligiendo películas, series, en qué capítulo habías quedado, retomar desde ese capítulo, se iba actualizando. El otro día me apareció en el Facebook una vieja publicidad, un poco ironizando la situación con la llegada de Netflix, ironizando de la mano de Blockbuster, que empezó a ser como Netflix la competencia, una competencia, claro, sí, con un nuevo sistema, claro. Porque ya Blockbuster, ya hablamos de eso en la edición pasada, es cierto, de los viejos videoclubes. Y la publicidad decía algo así como: Netflix te ofrece un algoritmo, nosotros te ofrecemos era como un algoritmo, o sea, un algoritmo telefónico, porque empezaron a ofrecer un servicio en ese momento para competir con Netflix, que vos llamabas a Blockbuster y te atendía un agente especializado de la empresa y te recomendaba qué películas podías ver o qué era lo más conveniente acorde a tus gustos o a lo que querías ver en ese momento. Una cosa más humana, ¿no? Una cosa más humana. Bueno, lo que pasa es que... O sea, haciéndole la guerra precisamente al algoritmo que te ofrecía esta nueva propuesta de Netflix. Obviamente, al final Netflix terminó ganando la batalla y terminó pasando por arriba a Blockbuster. Sí, claro, no, contra la tecnología poco se puede hacer, pero fue una idea muy ingeniosa, está claro. Y a partir de Netflix también empezaron a surgir muchísimas más. Muchas de series y películas, pero también empezaron a haber páginas, aplicaciones, un poco lo que vos decías de este celular con antenita, de canales en vivo. Entonces, mira vos, ya los canales en vivo no solo se podían ver por la tele, sino que también se podían ver a través de internet. Y acá vino otra cosa ingeniosa, porque claro, las empresas de cable empezaron a ver eso y muchas que dijeron: y vamos a tener nuestra propia plataforma, y además de ofrecer el servicio lineal común, vamos a ofrecerlo también por internet. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados.
Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Bueno, acá seguimos con este Zapping Vintage edición extra. Esta tele que parece siempre en peligro porque la tecnología viene avanzando muchísimo. Y tenemos en la mesa, siempre nos gusta tener cosas en la mesa, sé que a ustedes les gusta también. Este objeto de misterio poco, ¿no? Nos estamos haciendo un poquito de la cosa acá como para generar un poco de expectativa. Bueno, porque habitualmente traemos libros, artículos de ropa, pero nunca habíamos traído esto. ¿Qué es esto? Electrónico. Es un aparato electrónico. Es un aparato electrónico. Que tiene nombre, Otra supongo. cosa que podríamos decir que es como un hijo de los decodificadores. Podría decir. Parece un decodificador, Es parece un chiquito. decodificador. Bueno, tiene Su control, su mando. Tiene su control. Ahí lo vemos. Yo creo que muchos ya deben saber qué es esto. ¿Qué es esto? Son los TV Box, que Los ya hace TV varios Box. años que andan en la vuelta. Así es. Empezaron como para poder hacer que los televisores LED puedan acceder a internet. Sí, Ya que- sean smart, digamos, Exactamente. ¿no? Porque estaba el Chromecast también, que un poco lo mencionamos a la pasada, que es ese aparatito que uno pone ahí en una entrada USB en la tele y transforma, traslada a la tele lo que uno ve en la computadora, en el celular, etcétera. Una Pero función esto- similar a esto. Claro, pero esto es como un deco, justamente, que ya transforma directamente a la tele en Smart y uno maneja el deco, Exactamente. no la tele. El TV Box puede acceder a internet. Acá mismo entran todas las aplicaciones, entra la información, también tiene, compartimientos USB para poner Que pendrive. uno puede tener muchas aplicaciones ahí, puede descargar aplicaciones, podés poner ahí varios pendrive, instalar de cosas, Exactamente, etcétera. ver YouTube, bueno, actualmente todo lo que hay en la vuelta, Disney, De todo, Max, Paramount, Pluto TV. Pluto. Bueno, y un poquito entrando en esta cuestión precisamente de las plataformas, que ha sido, yo Qué creo, mundo ese. ¿Y es amenaza o no es amenaza actualmente para la televisión en las plataformas? ¿O forman parte de la televisión? ¿Qué decís vos, Nico? Bueno, yo te iba a hacer esa pregunta justamente. Es como que estamos hablando de la televisión. Es la televisión como en otro formato. ¿Mutó? Y sí. Porque además si uno se pone a ver a nivel empresarial, son los mismos dueños. O sea, son los mismos dueños de los canales de televisión. De son hecho, los mismos dueños de las productoras Claro, eso te que iba a tienen decir. las aplicaciones. Las productoras, las empresas, Claro. últimamente están empezando a cerrar canales Eso para es un dar dato, más pie, para darle más prioridad a las aplicaciones para justamente que ¿Y por las qué podamos ver en será estos aparatitos. un cambio de consumo? O sea, por algo lo hacen. Sí, yo pienso que sí. Es Yo pienso contenido que antes se emitía en tele lineal, en tele cable, ¿no? Televisión paga, muchas señales. sí. Hasta el Han fútbol cerrado. actualmente, ¿eh? Bueno, el fútbol se ha transformado también, los eventos deportivos. Los podés ver un en vivo elemento en Disney, por ejemplo. En Disney. Y hay también un siguiente paso, ¿no? Además de todas estas aplicaciones que venimos mencionando, y que creo que lo hemos dicho también en algún Zapping Vintage de radio y de televisión. Porque claro, ¿qué es lo que falta en todo esto? La estructura de lo que eran los canales de aire típicos, ¿no? Que era un canal con una programación, con programas, personas, etc. Y acá es donde surge el mundo del streaming. Y donde el streaming empieza a haber canales de streaming que son prácticamente idénticos a los canales de aire. Y empiezan a tener una programación similar, con conductores. Es más, en muchos países, inclusive el nuestro, aunque siempre llegamos más tarde, pero bueno, lo vemos mucho en Argentina, figuras que eran de la tele de aire, periodistas, actores, conductores, etcétera, que estaban medio sin trabajo, no estaban muy en la palestra últimamente,
los empiezan a convocar en los canales de streaming y empiezan a ser de vuelta populares en esta nueva manera de hacer televisión, ya no lineal, sino por internet. Sino por internet, Exacto. en Instagram también está muy, muy de moda, o Instagram que te lleve al canal de YouTube para que Eso te mucho suscribas también. y puedas ver de repente el programa completo, que es algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, nosotros somos multiplataformas, siempre decimos. Son programas así Claro. de mesa redonda con micrófonos y gente exponiendo ideas y diferentes temas. Pero fíjate que son canales con programación. Y uno tiene una grilla de programación de los canales. Y cada canal tiene sus figuras. O sea, es igual a lo que se hacía antes con la tele de aire. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a preguntar, ya la semana pasada, de esto del peligro de la televisión, porque es algo que siempre se dice, siempre está en boca de todos. Ay, la tele va a cerrar. ¿Qué va a pasar con la televisión? Y uno ve que quizás los que tenemos que mutar para no estar en peligro de extinción somos nosotros los televidentes. ¿Por qué? Porque la televisión no podemos mantenerla como ese concepto viejo. Porque todo esto que estamos diciendo hoy en día es televisión. No deja de ser televisión. Simplemente la modalidad es distinta, la forma es distinta, pero la esencia de lo que es un canal de televisión, la esencia de lo que son los contenidos en televisión es la misma. Lo otro cambió, pero la televisión no solo no está en peligro de extinción, sino que es dinamismo puro, como todo lo que es la comunicación. Y también, un poco a modo de cierre, ya estamos en los instantes finales, creo que como conclusión podemos decir, en cuanto a lo del futuro, a lo de va a estar en peligro de extinción ¿Qué decís vos? próximamente. ¿Podrá estar? Yo creo que va un poco por lo que vos decís, en esta migración del sistema. O sea, me parece que vamos a seguir un poco este camino que tenemos actualmente o en el que nos estamos metiendo en estos últimos tiempos del streaming, de las plataformas. De repente no tanta cosa en vivo, sino on demand, bajo demanda. Y yo pienso, y te voy a agregar esto, que puede entrar la inteligencia artificial, que está muy de moda, hace ya poquito tiempo que entró y se está metiendo masivamente en nuestra sociedad, y pienso que puede involucrarse con la televisión en un futuro. La dejo por ahí picando, no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, pero pienso que puede ir un poquito por ahí la cuestión. Pero ya está empezando, porque la tele tradicional ya está sirviéndose de inteligencia artificial. En Argentina ya lo he estado viendo, el programa de Mario Pergolini, que acá en Uruguay se emite también, hace muchísimas cosas con inteligencia artificial. Programas españoles famosos como El Hormiguero también lo usan. Es más, empecé a ver institucionales, por ejemplo de Canal América, que es un canal muy conocido que acá llega, América de Argentina. El institucional hicieron todo con inteligencia artificial. ¿Qué herramienta? Entonces mirá vos como una herramienta tan moderna y que está en pleno desarrollo, porque esto sí que es futuro puro. Por eso yo te digo que pienso que puede ir por ahí un poquito el futuro. Pero ya está inundando la tele tradicional. Es que ha sido impresionante con la rapidez que llevó y Sí, se está la rapidez de los expandiendo la IA. cambios. Por eso hay que saber adaptarse. Por eso nosotros, si bien no estamos todavía en la piscina de inteligencia artificial, al menos en este tipo de contenido, sí lo hacemos desde la tele tradicional, Canal 6, que ustedes nos miran los martes, viernes y sábados las repeticiones, y también, como bien decías, en Instagram, en Facebook, en YouTube, porque hablamos poco de las redes sociales hoy, pero de las redes sociales también se sube mucho contenido y ha pasado a ser otra manera de hacer y consumir productos de televisión. Y se transformaron como un nuevo medio de comunicación. Y lo son. ¿Y qué pasa también? Los medios clásicos de comunicación también tienen sus canales en YouTube, también tienen sus canales de Instagram, también tienen su Facebook. O sea, está todo integrado. Uno no se puede quedar afuera. O sea, te terminás como uniendo al enemigo, porque no te queda otra. Exactamente. Si no puedes contra el enemigo, únete. No es un enemigo, simplemente es una nueva manera de ver las cosas y esta tecnología que cada vez nos avasalla rápidamente. Bueno, otra cosa que ha pasado rápido también ha sido este año. La verdad que fue un placer haber compartido todo el 2025 haciendo este Zapping Vintage, primero en otro formato, después en edición extra. Tenemos algo más de contenido para todos ustedes en el arranque de 2026 y vamos acá con el compañero a seguir pensando otros temas de debate que a ustedes puedan llegar a interesar. Nos vamos. Nos vamos. Felices fiestas a todos los televidentes, a todos los que siguen siempre Zapping Vintage, y nos estamos reencontrando muy pronto. Y mientras tanto, buena semana para todos.